Buen domingo, hermanos. Este es la escuela bíblica dominical de hoy 16 de agosto de 2020 con el tema El poder sobre las enfermedades y la muerte, basado en Lucas 4, versículos 38 y 39 y también Lucas 7 del versículo 11 al 17. Y como siempre vamos a iniciar con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria. Te damos siempre, Señor. Te damos gracias por un día más de tener el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa verdad revelada acerca de ti, Señor, en las Escrituras, Señor. Te damos gracias porque tú nos diste el privilegio de tenerla, Señor. Nos permitiste tener este espíritu, Señor, que nos las interpreta, Señor, y la aplica a nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todos los mecanismos que tú nos das, Señor, para poder transmitir, Señor, esta enseñanza. Mecanismos que son de utilidad, Señor, en tiempos difíciles y de alejamiento que tenemos en estos momentos, pero solo alejamiento físico, Señor, porque espiritualmente uno a otro estamos conectados, Señor, en tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que aquí aprendamos, Señor, y te pido que no sea de mi criterio, sino que venga directamente de tu verdad, Señor. Toda honra y gloria te damos, Señor. Te damos gracias y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, y vamos a avanzar entonces con el bosquejo para esta lección. Bien, y como decíamos, es el poder sobre las enfermedades y la muerte, basado en Lucas 4, 38, 39 y Lucas 7, versículos 11 al 17. Primeramente vamos a ver enfermedades, perdón y sanidad. También vamos a ver las razones para sanar. Como segundo punto, eso cubrirá la lección del día de hoy como primera parte, y para una segunda parte veremos la autoridad para sanar y luego la redención de nuestro cuerpo. Vamos a iniciar entonces con la lectura bíblica en la cual vamos a estar basando esta lección. Así que le invito a que ubiquen en sus Biblias nuevamente Lucas 4, 38 al 39 y Lucas 7 del 11 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muy bien, hermanos, y vamos a empezar con una breve introducción de esta lección. Y vemos que las enfermedades y la muerte existen, hermanos, como consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Tal como Pablo escribió a los romanos, afirmando que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Jesús, el Mesías prometido en las Escrituras, vino para tratar el problema del pecado y de sus consecuencias. Con este fin, Jesús, durante su ministerio terrenal, sanó enfermos y resucitó a los muertos. Todos los evangelistas, especialmente Lucas, en quien estamos basando este estudio, destacan este hecho. También vamos a ver referencias de otros evangelios, pero particularmente en el estudio de Lucas veremos que hay registros bíblicos sobre la autoridad del Señor para sanar enfermos y resucitar a los muertos. Esto veremos en esta lección. Y si avanzamos, vamos al primer punto de nuestro bosquejo, que dice de la siguiente manera. Vamos a empezar con enfermedades, perdón y sanidad. Dice el primer punto, o enfocamos el primer punto en esta pregunta que hizo el Señor en el pasaje de Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil decir,
¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Yo les invito a que veamos Lucas 5, versículos 20 al 26. Lucas 5, versículos 20 al 26. Y como siempre recomendamos, tengan su Biblia en mano y también lápiz y papel para que puedan tomar apuntes, ya que leyendo conjuntamente conmigo tendremos directamente del Señor su verdad, así directamente con la lectura. Dice la palabra del Señor en Lucas 5, 20 al 26. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Yo quiero que ustedes se trasladen a ese punto, hermanos, y se imaginen cómo se sintieron los amigos. ¿Ustedes recuerdan este pasaje? Unos amigos de este señor enfermo lo bajan por el techo de la casa. La casa estaba rodeada, era difícil poder entrar a esta persona enferma y desde el techo le bajan. Imagínense cómo se sintieron los amigos en el techo. El esfuerzo para ver a su amigo curado del parálisis, y ahora el maestro parecía solo estar preocupado por sus problemas espirituales. Pero Jesús, hermanos, sabía cuál era su mayor necesidad. ¿De qué servía si el hombre tenía 2 piernas enteras, que era lo que ellos esperaban fuera curado inmediatamente? ¿De qué vale que ese señor tuviera esas 2 piernas enteras y caminara directamente con ellas al infierno? ¿De qué vale? Jesús no quiso decir que el hombre paralítico era especialmente pecaminoso en el pasaje, o que su parálisis fue causada directamente por el pecado. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio, se dirigió a la mayor necesidad del hombre y la raíz común de todo dolor y sufrimiento: la condición pecaminosa del hombre. Dice el texto que los fariseos y escribas cavilaban diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí los líderes estaban correctos en su lógica y pensamiento. No hay que confundirse. Ellos estaban correctos. Ellos sabían muy bien y estaban correctos en lo que pensaban. Creían correctamente que solo Dios podía perdonar los pecados. E incluso tenían razón en examinar a este nuevo maestro. Era correcto hacerlo. Ellos querían examinarle y vieron en esto una oportunidad. La situación aquí, hermanos, es que ellos se negaron a ver quién era Jesús en realidad. Dios, el Hijo, que tiene la autoridad de perdonar los pecados. Hermanos, en el juicio serán juzgados todo aquel que no haya creído o haya rechazado en el Señor, no porque no haya podido creer, sino porque le rechazó, hermanos. Aquí estos escribas y fariseos tenían delante de sus ojos la viva prueba del poder del Maestro, pero rechazaban creerle. Jesús, al ver lo que había en los corazones de estos escribas y fariseos, propone esta siguiente pregunta, y que es la del título del punto. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Eso lo ven ahí en Lucas 5:23. Obviamente, hermanos, era más fácil decir que se pueden perdonar los pecados que demostrar poder sanar al paralítico. Obviamente era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que demostrar poder para sanarlo allí, delante de ellos. Jesús demostró poder para sanar instantáneamente al paralítico, haciendo lo que aparentemente, para estos escribas, era lo más difícil. Digo que aparentemente para ellos era lo más difícil, ya que el perdón de los pecados, hermanos, en realidad era la parte más difícil, ya que demandó el sacrificio
de la vida del Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesús pudieron haber provocado, tras ese incidente, ese hecho, un espanto en la ciudad de Capernaum, ya que antes de declarar al paralítico sano, Jesús primeramente pronuncia palabras de perdón. Y les explico por qué, ya que en el contexto del Antiguo Testamento, y ustedes lo sabrán, para poder hacer la conexión de los puntos, el pecado y las enfermedades eran conceptos relacionados, interrelacionados. Esta era la creencia popular de Israel en los días de Jesús. Y el contexto muestra que incluso el paralítico pues también podía estar pensando así, que el pecado y las enfermedades tenían una relación directa, siempre. Bien, pero vemos, como en el segundo punto vamos a abordar, que las enseñanzas del Nuevo Testamento revelan que sí hay una relación entre el pecado y la enfermedad, pero no siempre causa y efecto, no siempre hay una relación directa. Si analizamos el pasaje del paralítico de Betesda, este es otro pasaje que ustedes pueden buscar en Juan, esto es en Juan 5, 1 al 18, el Señor Jesús ve un paralítico que lleva 38 años postrado enfermo. Él toma la iniciativa y le pregunta al enfermo si quiere ser sano. Vamos a leer una porción, vamos a leer desde Juan 5, 8 al 14. Juan 5, 8 al 14. Dice la palabra del Señor al paralítico de Betesda. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Miren este último versículo. Él le halló y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dice el texto: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estos comentarios de Jesús indican que el pecado tiene sus consecuencias inevitables. Aunque las Escrituras también explican que no toda enfermedad o aflicción es una consecuencia directa de un pecado en particular. En ocasiones la enfermedad puede vincularse de forma directa a la práctica moral caída de una persona, por ejemplo, vinculado también directamente al pecado. Sin embargo, debemos observar que no siempre la ley de causa y efecto aquí puede ser usada para justificar determinadas enfermedades o hechos ocurridos. Vamos a explicarlo un poco mejor. Veamos Juan 9 del 1 al 5. Vamos a ampliar esta implicación. Juan 9 del 1 al 5. Con la misma palabra vamos a abordar este tema. Dice: aquí Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la palabra, Juan 9 del 1 al 5. Y le invito a que lo lean conmigo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso es lo que dice la palabra en Juan 9, del 1 al 5. Aquí se lee en el texto la pregunta: ¿quién pecó? Esa fue la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Aunque el pecado puede ser una causa importante del sufrimiento, como lo indican con claridad las Escrituras, reiteramos que este no siempre es el caso. Una relación directa o causa-efecto. Los discípulos supusieron, como la mayoría de los palestinos de su tiempo, que el pecado era la causa principal, casi exclusiva, de todo sufrimiento. Sin embargo, en este caso particular que hemos leído, Jesús dejó en claro que el pecado personal no era la razón de la ceguera de este hombre que estaba sanando. Notemos que Jesús no negó la conexión general que existe entre el pecado y el sufrimiento,
pero refutó la idea de que ciertos actos personales de pecado fueran la causa directa. Notemos también lo que dice el versículo 3. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La sabiduría, hermanos, y los propósitos de Dios tienen un papel importante en estos asuntos, como se aprecia muy bien en el libro de Job. Bien, vamos a avanzar. Y vemos que Jesús demostró su poder sanando alma y cuerpo. En la narrativa de Lucas, en sus escritos, Jesús, el Hijo del Hombre, demostró su poder tratando el problema del alma moviendo la culpa y después cuidando el cuerpo, removiendo la enfermedad de los necesitados. Solo agregar aquí en este punto, hermanos, es como una reflexión. ¿Qué necesidad, hermanos, con mucha fe como la de aquellos que bajaron al enfermo por el techo, le traemos primero nosotros al Señor? Es una reflexión personal. ¿La espiritual o la material que vivimos a diario? La espiritual también es una realidad. La necesidad espiritual es una realidad. Y debemos reconocer cuál le estamos dando o le estamos poniendo con mucha fe frente a Él como primer lugar. Es una reflexión personal, hermanos. Muy bien, y vamos a avanzar entonces al siguiente punto. Razones para sanar. Los evangelios muestran que una de las razones de la sanidad de los enfermos en el ministerio de Jesús estaba en su capacidad de demostrar compasión. Es muy importante aquí entonces definir compasión. Si vamos a un diccionario, significa, aquí dice un diccionario normal, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. Bien, esa es una definición completa y busca integrar todos los aspectos del concepto de compadecerse. Pudiéramos resumir todo eso en que compadecerse es identificarse con el padecimiento de otro. Es padecer con el otro, sin necesidad de estar en su situación. Es padecer con él, por identificación. Vamos a ver y entender un poco más de esto y a lo que queremos llegar con el pasaje de Lucas 5, versículos 12 al 13. Busquemos en nuestras Biblias Lucas 5, versículos 12 al 13. Dice la palabra: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí hay algo muy importante que resaltar, hermanos. En el mundo antiguo, vamos a poner todo esto en contexto para entender aquí lo que ocurrió y entender el concepto de compasión y lo que pasaba en el ser de esta persona que fue sanada. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible y destructiva, lo sabemos. Lo sigue siendo en algunas partes del mundo. Estando lleno de lepra, este hombre no tenía ninguna esperanza de mejorar. En aquella época eso no había esperanza de mejorar. La medicina no alcanzaba para ello. Por lo que se acercó entonces él a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. En Palestina había dos tipos de lepra. Había una que era como una enfermedad muy grave de la piel, manchas y todo demás en la piel, y era la menos grave de las dos, pero había otra, que era la más grave, que comenzaba desde un lugar pequeño y empezaba a devorar la carne, hasta que la víctima desgraciadamente se quedaba, por ejemplo, sin una mano o una pierna, quedaba sin extremidad porque esta enfermedad comía la carne. Fue literal, eso era literalmente una muerte viviente, en vida, muerte en vida. Es un muerto viviente el que cargaba este tipo de enfermedad terrible. Según la ley y las costumbres judías, uno tenía que mantenerse a una distancia alrededor de 2 metros, 6 pies de un leproso, porque si el viento soplaba de un leproso hacia una persona, pues era también considerado de mucho contagio, había que mantener una distancia. Lo único más contaminante que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver. Esas eran las situaciones o cómo se veía en aquella época esto de contaminarse.
y como puntualmente lo hemos visto en muchos escritos, también incluso en la Biblia, de referencia. Por estas razones, hermanos, la lepra era considerada una imagen del pecado y sus efectos. Es una enfermedad debilitante, contagiosa, que corrompe a su víctima y la hace esencialmente muerta mientras está viva. Por eso la sociedad y las personas religiosas despreciaban a los leprosos. Los rabinos especialmente los despreciaban y vieron a los leprosos en aquella época como un juicio especial de Dios para ellos, donde no merecían ninguna lástima ni misericordia. El leproso no tenía duda alguna, del pasaje, no tenía duda de la capacidad de Jesús para sanar, y por eso se lo aborda. Su única pregunta era si Jesús quería sanarlo. Eso hay que notarlo, muy interesante. Él va y le pregunta si quiere sanarlo, pero él sabe que lo puede sanar, por eso lo aborda. Esto fue importante, porque la lepra era tan desesperante en el mundo antiguo que la sanidad de un leproso se comparaba con resucitar a un muerto. Sin embargo, este leproso sabía todo lo que Jesús necesitaba era estar dispuesto. Por las connotaciones, hermanos, de esta enfermedad, y quizás muchos no lo entendemos por no haberlo visto o vivido alguna vez. Este leproso, de alguna manera, estaba pidiéndole a Jesús sanidad para su cuerpo y para su alma, por la connotación, por lo que les he explicado, lo que conlleva tener este tipo de enfermedad. Jesús dijo, sí quiero, y fue hecho. Un pasaje muy conmovedor, hermanos, muy conmovedor. Él sana las enfermedades porque Él es misericordioso. La pregunta, usted, hermano, delante de los enfermos y necesitados también se ha mostrado compasivo y misericordioso. Es un llamado para la reflexión también interna de cada quien. Vamos a ver también, hermanos, siguiendo con la lección, que por otro lado la Escritura muestra que hay enfermedades que vienen a causa del juicio de un pecado personal. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios. Y también mientras que en otras, como también lo vemos en Lucas, están asociadas con la acción de Satanás. Vamos a leer primero 1 Corintios 5, versículos del 1 al 5. 1 Corintios 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pasaje fuerte, hermanos, dirigido a la iglesia, allí en Corintios. Vamos a ver también versículos 11-30. 1 Corintios 11:30, como siempre, les invito a que me acompañen en la lectura. Dice la palabra del Señor de las siguientes maneras. 1 Corintios 11:30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a leerlo un poco antes, y esto es con ocasión de la cena del Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, en este punto que hemos leído de Corintios, la palabra es clara. Es clara. Solo agregar que todo aquel creyente que insiste en la práctica del pecado, siendo testimonio de deshonra para el reino, hermanos, Dios tiene un plan mayor. Es muy importante también meditarlo. Los creyentes, está aquí reflejado en su palabra,
no solo son liberados del infierno por decreto divino, sino también por intervención divina. El Señor escarmienta para que los suyos vuelvan a conducirse con rectitud, incluso enviando a muerte a algunos, para evitar que se aparten y sean mala influencia para su iglesia. Es muy importante tener este pasaje en cuenta. ¿Okay? Jesús, avanzando, demostró su poder sobre la enfermedad y sobre aquel que la puede causar. Estamos hablando particularmente de Satanás. Vamos a leer Lucas 13, versículos 14 al 17. Lucas 13, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bien, aquí en este pasaje vemos que aunque no toda enfermedad pueda ser atribuida a la acción de demonios, sin embargo, aquí en este caso era particularmente lo que estaba ocurriendo. El mismo Señor lo manifestó. Allí menciona hija de Abraham, o sea, era una mujer judía. Así como las aflicciones físicas y padecimientos por Job, en el caso de Job, y que todos conocemos, también fueron, como en ese caso, también fueron estos padecimientos infligidos por Satanás con el permiso divino. Al parecer se había permitido a esta mujer sufrir, no a causa de algún mal que hubiera cometido, sino para que la gloria de Dios pudiera manifestarse en ella. Ahí lo dice en el pasaje. Hermanos, la razón de ser, esta es una reflexión importante, la razón de ser de toda criatura es la manifestación de la gloria del Creador. La razón de ser de toda criatura es la manifestación de la gloria del Creador. Muchas veces no entendemos el sufrimiento de nuestras vidas. Pensamos y buscamos respuestas y muchas veces no entendemos. Aún así leyendo la palabra una y otra vez. Y no entendemos el sufrimiento de nuestras vidas. Pero hermanos, para los hijos de Dios, para los que somos hijos de Dios, debe ser un privilegio poder soportar todas estas pruebas que son temporales, identificándonos con el padecimiento de nuestro Salvador para la manifestación de la gloria de Dios el Creador, la cual disfrutaremos por la eternidad. Gloria sea a Él por los siglos, hermanos. ¿Ok? En este pasaje, cuando Jesús confrontó al jefe de la sinagoga, Él dejó en claro esta verdad. Él tiene poder sobre la enfermedad y sobre todo lo que pueda causarla, ya sea la naturaleza caída del hombre, pecado voluntario o Satanás. Él tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Muy bien, hermanos. Entonces hemos tocado en esta primera parte de la lección el poder sobre las enfermedades y la muerte. El punto: enfermedades, perdón y sanidad y razones para sanar. Vamos a ver en el siguiente punto, en la siguiente clase, Dios primero, autoridad para sanar y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, sería hasta la siguiente clase. Nos despedimos recordándoles estos 3 conceptos para que los apliquen en su vida con respecto a la escuela bíblica y a cualquier tipo de enseñanza. Estudia, hermano, crece y comparte. Es mi oración que tengan una bendecida semana. Que el Señor les bendiga.